Compañeras y compañeros de la NUE, me dirijo a ustedes a través de este video para explicarles el documento La construcción del Movimiento Nacional de Usuarios y Plan Nacional de Acumulación de Fuerzas. Es un documento que fue escrito por el compañero Juan Carlos Escalante Aguilar y que se escribió precisamente para que se presente en la Asamblea Nacional de Usuarios, que se va a llevar a cabo en este mes de febrero. Va a ser la 14ª Asamblea Nacional y desde luego pues vamos a discutir y probablemente aprobemos los documentos que estamos comentando aquí en estos videos. Hoy toca el turno de este texto que se titula La construcción del Movimiento Nacional de Usuarios y Plan Nacional de Acumulación de Fuerzas. Es un documento de aproximadamente 10 hojas y que vale la pena leerlo porque Juan Carlos Escalante Aguilar en este texto se hace varias preguntas. ¿Por qué si hemos fallado como ANUE para dar solución a este conflicto? ¿Somos nosotros los que fallamos o es el sistema el que no nos ha permitido triunfar? Agregaría. Otras preguntas que él hace: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultó muy esperanzador, pero resulta que no resultó tan esperanzador. También se pregunta si Claudia Sheinbaum, es decir, la actual presidenta mexicana, va a dar respuesta a nuestras demandas y si vamos a ganar esa lucha, cueste lo que cueste, y también pues qué debemos hacer, ¿no?, ante tales circunstancias. Y desde luego hace un recuento histórico de lo que está pasando tanto a nivel internacional como en México. Entonces, a nivel internacional, como sabemos, pues México pertenece a un sistema, está sometido a un sistema que es el sistema capitalista, en donde nos explota, nos saquea como país y nación, como pueblo, y desde luego que a partir de esta explotación, saqueo, pues los recursos energéticos de nuestro país pues son un enorme platillo que desea apoderarse la burguesía internacional, tanto nacional, para pues enriquecerse aún más, para acumular riqueza. Entonces se viene un movimiento de no pago de luz, porque se impusieron los recibos locos que la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo después de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y desde luego también nos señala los grandes acontecimientos de nuestra época, ya que hay datos interesantes. Uno de ellos es de que nos habla de que el capitalismo genera su propia autodestrucción. Entonces hay guerras, hay conflictos enormes, terribles, y que desde luego dejan una pesada losa a la humanidad, y ellas son las guerras, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando el capitalismo entra en crisis se generan guerras, conflictos terribles, y que también al mismo tiempo el capitalismo genera su propia autodestrucción, y entonces se empiezan a generar revoluciones socialistas, ¿no?, como sucedió en Rusia en 1917. Entonces el capitalismo, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Pues el capitalismo se cuestiona, ¿sí?, ¿qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarnos, pero para que el sistema siga siendo igual? Entonces, ¿qué hace? Pues vamos a construir estados de bienestar, y eso se da a partir de la Gran Depresión del año de 1929 en los Estados Unidos. Y desde luego esta Gran Depresión pues lleva a la construcción de estos estados de bienestar, que hoy se maneja mucho a través de programas de bienestar en México, ¿no? Entonces vemos como la historia, como en la economía nos regresamos, como los economistas burgueses buscan respuestas en la propia economía, en la propia historia económica. Entonces nosotros estamos haciendo esto, buscar respuestas en la historia de nuestro movimiento y en el contexto político nacional e internacional. Por eso Juan Carlos hace este documento y le llama, por ejemplo, aquí habla de la crisis capitalista y las salidas, que ya les decía yo hace rato. Se va mutando el capitalismo para seguir igual, busca renovarse para seguir igual, y entonces crea estados de bienestar, es decir, cede un poquito, cede migajas para que no sucumba, para que no caiga, y entonces la clase trabajadora se inmovilice y digan, pues el capitalismo es bueno, ¿no? Pero no, realmente no lo es. Lo que está haciendo es contener a las masas, contener a los pueblos para que no destruyan al sistema y que no se den cuenta de que siguen siendo explotados y saqueados. El neoliberalismo también entra en una fase mucho más irracional, mucho más salvaje, que es su etapa neoliberal, que son privatizaciones a gran escala. Y esto también nos lo habla en el contexto mundial, pero también en el caso mexicano, que en los gobiernos Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se
privatizaron más de 950 empresas públicas que no tendrían por qué haberse privatizado, se las vendieron a los ricos les generaron grandes ganancias, pero a los mexicanos no nos generó más que deudas. Por ejemplo, los bancos, recuerden el Fobaproa, ¿no? Y el gobierno de AMLO aquí da un dato muy significativo, muy esclarecedor, porque el gobierno de AMLO se decía un gobierno en donde ahorraba mucho, un gobierno de austeridad republicana, pero resulta que este gobierno hizo crecer la deuda en 6.5 billones de pesos, ¿sí? Y que solo por el concepto de intereses se van a pagar 4.7 billones de pesos y que además México tiene que ser un ejemplo de un buen país pagador. ¿Y quién va a seguir pagando los intereses? Pues los mexicanas y los mexicanos a través de la presidenta, ¿no? Y bueno, él cuando analiza todo esto dice, pues ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que construir un movimiento nacional de usuarios. Y ese movimiento nacional de usuarios pues debe tener programa, principios, una ideología, etcétera. Entonces se tiene que elaborar ese plan de construcción del plan del movimiento nacional de usuarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para acumular fuerzas, porque solos no vamos a poder, solos no podemos salir de esta lucha porque es compleja y compleja porque hay intereses económicos, hay intereses políticos detrás de todo esto y que la burguesía, el gran capital está detrás de estos intereses y que no nos van a dejar resolver tan fácilmente nuestra problemática, pero yo lo que les digo es de que sí se puede, lo vamos a lograr y que vamos a ganar esta lucha cueste lo que cueste. Esto fue lo que a grandes rasgos escribió Juan Carlos Escalante Aguilar en este texto que tituló La construcción del Movimiento Nacional de Usuarios y el Plan Nacional de Acumulación de Fuerzas para la 14ª Asamblea Nacional de la Nube, que repito se llevará a cabo en febrero de este año 2025. Asistan, por favor, lean los documentos. Leer nos da libertad, leer nos da cultura. Gracias.